una serie que basada en Josué 1:9, que dice: esfuérzate y sé valiente. No solamente dice así, dice: esfuérzate y sé valiente. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso es lo que dice el Señor. Así que ya nos ha sido expuesta una serie que tiene que ver con que teníamos que tener una fe valiente, un sacerdocio valiente, y que teníamos también un intercambio valiente cuando se hacían los intercambios. Y hoy vamos a ver que tenemos que ser valientes, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Váyase quedando ese pensamiento. Tenemos que ser fuertes y valientes, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. En Deuteronomio 31:6, no lo tienen que buscar, lo voy a leer rápidamente. Allí se encontramos una de las veces que el Señor dice: sean fuertes. Leemos Deuteronomio 31:6, dice: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Recuerden, nunca los dejará ni los abandonará. Esa es una de las promesas que tenemos como el pueblo de Dios. Así que, para que nos vayamos refrescando la mente, Israel se había trasladado a la zona de espera para entrar a la tierra prometida. Está ahí esperando entrar a la tierra prometida. Habían ganado grandes batallas, ya habían ganado grandes batallas, pero ahora vienen dos batallas más, con las cuales, conforme vayamos exponiendo la palabra, vamos a ver que cada uno de nosotros nos identificamos con esas batallas y por lo tanto requiere que nosotros seamos fuertes y valientes para poder librar esas batallas. La primera se encuentra en Números capítulo 22 y 24, que tiene que ver con una guerra en el ámbito espiritual. La segunda tiene que ver, está en el capítulo 25, la cual no la vamos a tocar ahora, nos vamos a quedar solo en la del ámbito espiritual. Pero se encuentra en Números 25, y esa tiene que ver en el ámbito de la carne, en el ámbito físico. La que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver en lo espiritual, que a veces, o la mayoría de las veces, nos olvidamos que estamos en una guerra. Cuando el enemigo logra hacer que nosotros nos olvidemos que nosotros estamos en guerra, mire, nos ha tomado una ventaja así de grande. Hay una guerra entre el creyente y las fuerzas del enemigo. Muchas veces nosotros la ignoramos. No es para espantarnos, no es para atemorizarnos. Cuando nosotros vayamos exponiendo este pensamiento, vamos a ver que el conocimiento de que estamos en esa guerra no es para que salgamos de aquí temerosos o cosas así. No, porque hay también dos extremos. Se olvida que estamos en una guerra y entonces pues andamos por ahí así nomás, o nos vamos al otro extremo y nosotros vemos al diablo metido en las cocinas, vemos al diablo metido en el microondas, vemos al diablo metido en la batería que no me arranca el carro, pero es que no la has cambiado hace mucho tiempo. Por lo tanto, hay extremos que se llevan a cabo, y el Señor no quiere que nosotros ni vayamos temerosos, pero tampoco que vayamos a los extremos.
que vayamos en el mismo medio, teniendo en cuenta que estamos en una guerra, que hay una batalla que se está librando, que hay cosas que tenemos que hacer y que debemos aprender cómo hacerlas, para no vivir atemorizados y para no irnos al extremo de que pues ahora yo voy a andar peleando contra situaciones que son en lo natural, físicas, y se las atribuimos a nuestro adversario. Entonces, la batalla que vamos a ver el día de hoy está en el ámbito espiritual. Esta mañana vamos a ver una extraña historia acerca de un rey, un profeta pagano y un burro que habla. Y así está. Lo encontramos en número 22, que dice lo siguiente. Voy a leerlo, es un poquito largo, pero voy a tratar de ir un poquito rápido. Los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos porque eran un ejército muy numeroso. Entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madián: esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuando el ganado barre con la hierba del campo. En aquel tiempo, Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Así que mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, quien vivía a las orillas del río Éufrates, en la tierra de los amaditas. Balac mandó a decirle: hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Vaya asimilando esto. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. Los ancianos de Moab y de Madián fueron a darle a Balaam el mensaje que Balac le enviaba, y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Balaam los invitó a pasar allí la noche, prometiendo comunicarles después lo que el Señor le dijera. Y los gobernantes se alojaron con él. Dios le apareció a Balaam y le dijo: ¿quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Balaam le respondió: son los mensajeros que envió Balac, hijo de Zippor, que es el rey de Moab. Los envió a decirme: un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ven y échales una maldición por mí. Tal vez así pueda luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios le dijo a Balaam, otro punto que tenemos que quedarnos presentes: primero, no irás con ellos. Segundo, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. Al otro día Balaam se levantó y les dijo a los gobernantes enviados por Balac: váyanse a su tierra, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Los gobernantes moabitas regresaron donde estaba Balac y le dijeron: Balaam no quiere venir con nosotros. Balac envió entonces a otros gobernantes más numerosos y distinguidos que los primeros, quienes fueron y le dijeron a Balaam: esto es lo que dice Balac, hijo de Zippor: no permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te voy a recompensar con creces y haré todo lo que tú me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Pero Balaam le respondió: aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Hasta aquí Balaam parece que va bien. Pero ¿saben qué? Ustedes pueden también alojarse aquí esta noche mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Empieza a tambalearse. Ya Dios le ha dicho:
no vas y no vas a maldecir. Pero él dice, pues a lo mejor Dios se equivocó y déjale, voy a preguntar otra vez a ver qué dice. Vaya quedándose con eso. Aquella noche Dios le apareció a Balaam y le dijo, ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. Balaam se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió. Ya le había dicho, no vas a maldecir, pero como insistes, pues ve, pero ya no estoy contento. Y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas, con cerco de piedra en ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balaam. Entonces Balaam volvió a pegarle. El ángel del Señor se le adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho donde ya no había para dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balaam, animal. No le dijo así. ¿Se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balaam le respondió, te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en mano, te habría matado de inmediato. La burra le contestó a Balaam, ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balaam. El Señor abrió los ojos de Balaam y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Balaam se inclinó, entonces se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó, ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Si ya le dijo, no vayas y no vas a hacer esto, pero todavía tiene el pensamiento de que quizás Dios se había equivocado y le va a preguntar otra vez, o ahora Dios le dice, pues está bien, ve, pero ya está en juego la credibilidad de Balaam. ¿Qué vas a hacer? Ya te dije que solo vas a hacer lo que yo te diga, pero yo como sé que lo vas a hacer, quizás puedes cambiar de opinión. Así que por lo tanto entra en acción aquí una vez más y le dice, ¿no te das cuenta que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Balaam le dijo al ángel del Señor, he pecado. No me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Pero el ángel del Señor le dijo, no, ahora vas con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Yo creo que después de esta experiencia ya no iba a variar, ya él iba a hacer lo que el Señor le estaba diciendo. En un principio había la posibilidad de que llegara y cuando viera lo que iba a recibir, pues temblar. Pero ya con esto no creo que le quede duda. Ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Y Balaam se fue con los jefes que Balac había enviado. Cuando Balac se enteró que Balaam venía, salió a recibirlo a una ciudad moabita que está en la frontera del río Arnón. Balac le dijo a Balaam, ¿acaso no te mandé llamar? ¿Por qué no viniste a mí? ¿Crees que no soy capaz de recompensarte? Bueno, ya estoy aquí, contestó Balaam. Solo que no podré decir nada que Dios no ponga en mi boca. De allí se fueron Balaam y Balac a Kiriat Husot. Balac ofreció en sacrificio vacas y ovejas y las compartió con Balaam y los gobernantes que estaban con él. Balaam
mañana siguiente, Balac llevó a Balaam a Baal, desde donde Balaam pudo ver parte del campamento israelita. Es bastante, pero necesitamos todo ese panorama para que figuremos qué es lo que está pasando, qué es lo que se está cocinando. Acabamos de ver que hay un rey que está atemorizado porque Israel está acampando cerca y ya ha escuchado, ya ha visto todo lo que Israel ha hecho con los demás pueblos que tuvo que atravesar. Así que él se llena de terror, está atemorizado. ¿Y qué es lo que hace? Reconoce primero que no había medios militares con que él pudiera combatir al pueblo de Israel. Ya para estas alturas ya se ha escuchado todo lo que Dios ha hecho con su pueblo. Lo sacó de Egipto con mano poderosa y lo ha llevado a librar grandes batallas, y no hay quien le meta mano al pueblo de Dios. Está atemorizado. El rey está atemorizado, este rey pagano. Así que entonces, pues, sigue lo mismo, va y hace una consulta con el chamán. Con lo que hemos visto, Balaam parece que es un personaje que tiene como dos personalidades. Que Dios le ha hablado, vimos que Dios le ha hablado. Pero él era como que sí, como que no, como que un día decía una cosa y otro día decía otra. Así que lo manda a llamar el rey. Y le dice, ven, porque tú eres alguien que puede bendecir y sale bendito, y que puede maldecir y sale maldito. Una fuente no da de dos aguas. No puede salir de mi boca maldición y bendición. Eso nos lo pone claro Santiago. Así que ya tenemos que ir analizando cuál era la situación de Balaam. Pero entonces, vamos a ver un poquito quién era Balaam. Balaam era un profeta, pero también era un adivino. Era conocido internacionalmente. Había una manera de cómo hacía sus adivinaciones. Utilizaba las entrañas de los animales para determinar la voluntad de los dioses paganos. Eso se llamaba hepatoscopía. Revisaban según sus ideas. Así es que funciona el misticismo, las creencias equivocadas, que él a través de unas entrañas de un animal podía determinar la voluntad de los dioses. No se espante, nosotros andamos igual por ahí a veces creyendo en los horóscopos o en el Walter Mercado, cosas así. Pronunciaba oráculos de comunicación con los dioses, las palabras de los dioses según él. Hay unos escritos en arameo que se encontraron en Deir allá es el lugar, en Jordania, donde hacen referencia a él y donde se menciona un poco de cuáles eran esas prácticas. Yo no había visto antes, yo pensaba, a lo mejor esta historia es una historia, pero hay registros que dicen que esas eran las prácticas que se llevaban. Ya se me olvidó el nombre que decía hepatoscopia. Examinar las entrañas de los animales para ver cómo querían los dioses que hiciéramos algo o que tuviéramos algo equivocado. Balaam también significa devorador de personas. Bueno, algo más que debemos de ver de Balaam es que él es la contraparte a Moisés. Moisés es el hombre de Dios. Ya lo hemos visto a través de lo que se ha venido exponiendo, qué papel está jugando Moisés, y aún cuando se ha equivocado, aún cuando ha entrado en un arrebato de ira, aún cuando la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso. Acabamos de ver
exposiciones anteriores que Dios no le esconde las cosas a nadie y que un día, pues como es del mismo material que nosotros, entró en un arrebato de ira y ya sabemos lo que pasó, no pudo entrar a la tierra prometida. Pero entonces, ahí se encuentra una batalla entre las palabras. La palabra del mundo contra la palabra de Dios. Y Efesios 6:12 nos dice qué es lo que está pasando. Recuerden, han mandado traer a alguien para maldecir al pueblo. Dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. O sea que no vamos a ir nosotros a pelear, no es esa la manera. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Moisés nunca ha aparecido en escena en estos 3 capítulos, pero había una batalla pasando en ese momento. Pareciera que Moisés no está enterado, pero de alguna manera él recibió información de esta batalla, porque él es el que no la registró, de que eso estaba pasando. Algo que debemos ir quedándonos presente es que hay una batalla constante a nuestro alrededor, estemos conscientes o no. ¿Sabe para qué esa batalla? Es para maldecirnos, es para debilitarnos y para evitar que la promesa de Dios se cumpla en nuestra vida. Es complicado el asunto, por eso es que tenemos que ser fuertes y valientes, porque hay maldiciones, hay una batalla tratando de maldecirnos. Del otro lado, en el mundo que no podemos ver, muchas veces porque estamos como balando, no podemos darnos cuenta qué está pasando allá atrás. Cuando pasan situaciones entre nosotros, a veces yo la tomo contra el que está enfrente de mí pensando pues que es esa. No es el hermanito, es lo que está detrás del hermanito, y nosotros tenemos que tener presente eso. Cuando están pasando ciertas situaciones, es lo que está detrás de él. Así que entonces esas maldiciones tienen el propósito de debilitarnos y de evitar que la promesa de Dios se cumpla en nuestra vida. Pero tranquilo, recuerde que le dije que no era para que saliéramos atemorizados esta mañana, era para que saliéramos gozosos, para que saliéramos agradecidos, para que saliéramos fortalecidos, para que pudiéramos continuar el camino que estamos caminando, confiando en el poder de Dios. Ya vamos a ir para allá. Por eso es que en Deuteronomio, voy a repetir el texto con el que empezamos: sean fuertes y valientes, no teman ante estas naciones, pues el Señor su Dios los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará, nunca los dejará ni los abandonará. Esta mañana el Señor quiere que nosotros tengamos eso presente, porque cuando entran unas situaciones en nuestra vida, a veces pensamos que Él nos ha abandonado, que Él nos ha dejado, que como que no le pasamos ese día, o como que Dios dijo, hoy no tengo tiempo para ti. Él ha prometido que nunca nos va a dejar, menos nos va a abandonar. Esas son sus promesas. Vayamos a ver un poquito más de lo que está pasando en ese ambiente que se está desarrollando. El Señor le habló a Balaam y le dijo: no debes poner una maldición sobre esas personas, porque son bendecidos. El día que usted dijo, reconozco que tú eres Señor, toma el control de mi vida, te acepto como mi Señor y como mi Salvador, ese día usted pasó a pertenecer a la familia
de Dios. Ese día usted pasó a ser hijo de Dios. Y a partir de ese día, nuestro adversario no puede hacer nada para destruirnos. A partir de ese día, usted ha sido bendecido, y dice la Escritura, con toda bendición espiritual. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya Dios dijo, no vas a ir, y Balaam parece que en esa ocasión salió bien librado. Pero más príncipes fueron enviados para darle sabor al trato. Y ahora iban traje y corbata, y traían sus carros del año, y decían, uno va a ser para ti, vas a recibir todo este dinero, pero vamos, para que mendigas. Así es como funciona nuestro adversario. Lo hizo con el Señor Jesucristo, le dijo, mira, todo esto te daré después de haberle mostrado todos los reinos de la tierra, si postrado me adorares. Y no ha parado ahí, sigue tratando de hacer lo mismo con nosotros. Todo esto te daré si postrado me adorares. Así que estemos pendientes. Pero vinieron, y todavía vemos que Balaam dice, no hay dinero para que me paguen. Así que, y ahí es que empieza. No hay dinero suficiente para que él me pueda pagar. Pero, voy a ver, a lo mejor no se equivocó. Sí puedo ir con usted. Ahora que yo veo lo que podría yo obtener. Porque cuando vinieron los otros mensajeros parece que no le mostraron todo lo que había, o la situación que podía obtener, o lo que podía lograr. Y dijo, no, vayan, porque Dios no quiere. Yo prefiero la presencia, la voluntad de Dios. Pero ahora que vio los bienes materiales, ahora que vio que ya su vida iba a poder ser diferente, quizás ahora iba a poder ser más importante, dijo, espérate, voy a consultarlo, a lo mejor Dios se equivocó en esta ocasión, así que quédense aquí. Ese era el momento en que Balaam tenía que decirles, ya les dije que no, y no. Tengamos cuidado, porque cada uno de nosotros tiene su Balaam adentro. Somos del mismo material, y a veces la primera batalla la libramos. No, yo no puedo hacer eso. Sabiendo yo, teniendo conocimiento, yo no debo de hacer eso, no voy a hacer eso. Pero nuestro adversario no para ahí. Viene a veces tratando de confundirnos, ya sea con misma Biblia, para que nosotros, pero si no, en realidad no suena tan malo. Parece que sí puedo hacerlo. A veces la primera la libramos fácil. No, eso no va conmigo, yo no hago eso, yo no puedo hacer eso, no voy a hacer eso. Pero cuando viene otra vez la situación, y ahora vemos, no, pero hay billete, hay posición, hay poder. Bueno, a lo mejor ahora sí, bueno, aunque sea un poquito, voy a ver. No nos equivoquemos, no es así, Dios no cambia, su palabra es la misma. Y si Él ya dijo que hay cosas que con nosotros no va a cambiar, porque Él sigue siendo el mismo. Y qué bueno que Él no cambia, qué bueno que Él es el mismo. ¿Se imagina que un día se levantara con otro ánimo y que ese día fuera el que nosotros no hicimos nada de lo que tenemos que hacer? Y no solo eso, sino que hicimos cositas que no teníamos que hacer, y que Él cambiara de opinión. ¿Qué sería de nosotros? Qué bueno que Él no cambia. Pero bueno, vinieron y le dijeron, vas a recibir. Y Él lo piensa, bueno, déjame consultar. Pero Dios le dice, ¿quieres ir? Pues ve. Pero lo único que vas a hacer es lo que yo te diga. Ya te advertí que no vas a maldecirlos, porque ellos son benditos. Así que ve y vas a hacer lo que yo te diga. Leímos también en el verso 22 que Dios estaba molesto cuando Balaam se
Parece que como que le estaba dando la oportunidad a ver si él decía, no, pero ya dijiste que no, ¿qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ahora sí? Dios nos pone muchas veces en una situación en que nosotros tenemos que hacer una pausa. Y si ya Él dijo que no, y ahora yo digo, entiendo que dijo que sí, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? Ah, no, Él dijo, ¿cómo dijiste que sí? Deja voy por mi carro del año, deja voy por el puesto que estoy buscando, deja voy por el poder que quiero tener. Tengamos cuidado, cada uno de nosotros tiene un palabra. Así que entonces, pero no lo deja ahí el Señor. Otra cosa que nosotros vemos dentro de ese problema que está sucediendo es la misericordia de Dios. 3 veces trató de detenerlo el ángel. 3 veces. Y él, pues, como iba pensando en lo que iba a obtener, ya no voy a mencionar más la lista, porque aquí nos vayamos a poner a pensar en la lista de lo que pudiéramos obtener, no es lo que queremos. Como él iba pensando en esas cosas, oye, 3 veces se te está bloqueando el camino, pero tú insistes en ir. La misericordia de Dios diciendo, no vayas, no lo hagas, eso no va contigo, deja de hacer eso, apártate, desiste de lo que vas a hacer, porque eso no es lo que debes. Pero como ya estamos vislumbrados con ciertas situaciones, yo voy. ¿Qué es lo más triste que vimos ahí? El burro tuvo más visión espiritual que el profeta de Dios. Él pudo ver. Vemos algo interesante aquí. A veces tenemos un problema de ego. Pensamos que somos más importantes o cosas así. Eso no es así. Si Dios puede hacer que un burro mencione o haga lo que Él quiere en ese momento, nadie es indispensable, pero cuenta con nosotros. Pero saben que ese es otro mensaje. ¿Por qué el Señor le bloquea el paso? Pueden ser 2 cosas. Primero, misericordia de Dios, a ver si desistimos de eso, a ver si dejamos de hacerlo. Segundo, para asegurarse de que lo que le había dicho que hiciera, eso hiciese. Porque ya hemos dicho que él tenía una voluntad media variable. Ahora Dios le dice, vas a ir, pero solo vas a hacer lo que yo te diga. Para reafirmar esto, para asegurarse de que lo iba a hacer de esa manera, se le interpone 3 veces en el camino. Cuando se le abren los ojos a Balaam, el Señor dice, he venido aquí para detenerte porque tu camino es imprudente delante de mí. Oye, pero me acabas de decir que yo vaya. Sí, pero tú sabías que eso no era. ¿Y si no le dijo nada? ¿Y si nada más fue lo que yo estaba pensando que ahora sí podía hacer? Hay cosas que nosotros tenemos que pensar un par de veces más. Balaam pensó que estaba en el camino correcto. Bueno, sí, voy a ir a servirle a Dios. Ahora me dijo que vaya y que hable lo que Él me diga. Pues entonces yo voy. Él pensó que estaba en el camino correcto, pero su corazón estaba equivocado e imprudente. Infortunado a Dios es que estaba. Algunas veces nosotros nos hemos encontrado en ese dilema de la vida. Ya lo hemos tenido claro que no, pero vamos y le decimos, Señor, pero ahora me van a pagar más. Señor, pero ahora hay billetes de por medio. Señor, ahora hay una posición más alta. Y si ahora no puedo ir, no puedo hacerlo. Dice aquí que estaba equivocado.
equivocado y había importunado a Dios cuando ya le había dicho que eso no va. Pero él buscó a ver si todavía podía hacerlo. Pero entonces Balaam llega por fin allá donde va. Ya el ángel le dijo, vete, pero vas a hacer lo que yo te diga. Llega allá, encontramos que ya los altares están construidos y los animales son sacrificados y él te da una característica de esas. A veces nos damos también los. Ahora viene el rey y lo va a mandar. Yo te traje para que me maldigas a este pueblo. Así que ya hicimos el sacrificio, ya tú comiste, ya vistes lo que podrías recibir. Así que ahora entonces vamos a lo que viniste. Pero ¿qué es lo que pasa? Balaam pronuncia una bendición sobre Jacob e Israel. Y ahí los estudiosos tienen un dilema. ¿Qué iba a hacer Balaam en realidad en ese momento? Porque como lo hemos visto que él cambia rápidamente, él podría en ese momento decir, maldito el pueblo de Israel. Podía hacerlo, pero no. Sino que fue lo que pasó, se cambió. La maldición ahora no fue pronunciada maldición, sino que fue pronunciada una bendición. Números 23:10 dice, ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los justos y mi fin sea como el suyo. Empieza reconociendo quién es Israel, quién es Jacob. Perdón. Números 23:11 le dice, ¿qué has hecho? Yo te mandé a traer para que los maldijeras y tú los estás bendiciendo. ¿Qué has hecho para mí? Te traje para maldecir a mis enemigos, pero no has hecho más que bendecirlos. Con eso que tú has pronunciado, lo que has hecho es bendecirlos. En 3 ocasiones diferentes, Balaam hace esto. Porque en 3 ocasiones fue presionado por Balac para que maldijere al pueblo. No es que le dijo, ¿sabes qué? Yo te traje, pero no lo hiciste, así que vamos. No. Él sigue presionando. Nuestro adversario, cuando le salimos con una, él no nos deja ir. Él sigue presionando para ver si logra meter lo que quiere. Pero cada que Balac presionaba a Balaam, él salía con una bendición más. Números, ya hemos leído una, Números 23, 22 y 23, dice, Dios los sacó de Egipto. Ellos tienen la fuerza de un toro salvaje. No hay magia que pueda contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Ahora será dicho de Jacob y de Israel, vean lo que Dios ha hecho. Y el número 24:9 dice, como un león se agachan y se acuestan, como una leona. ¿Quién se atreve a despertarlos? Los que te bendigan serán bendecidos y los que os maldicen serán malditos. ¿Se fija? Quizás Balaam quería pronunciar esa maldición por la que iba a recibir su buen dinero, su buena posición, su buen... No pudo. ¿Por qué? Nosotros ignoramos cuántas maldiciones están figurándose en contra de nosotros. Y el Señor ha dicho, no, porque ellos son míos, porque ellos son mi pueblo, porque ellos son bendecidos. Y cada uno de los que estamos aquí, si nosotros le hemos recibido, si nosotros hemos confiado en Él, si nosotros le reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador,
no hay una maldición que pueda ser efectuada en tu vida, porque Dios dice no. Pero volvamos con Balaam. No solamente era una persona que estaba equivocada y que había ya sido utilizada por Dios para pronunciar bendiciones sobre Israel, sino que termina ahora haciendo una profecía mesiánica. Balaam. Números 24:17 dice: lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Parece que no es ahora y parece que está lejano. De una estrella que saldrá de Jacob y levantará el cetro de Israel. Él aplastará la frente de Moab, los cráneos de todos los hijos de Seir. Balaam no era digno de las palabras que pasaron por sus labios. Sin embargo, fue preciso y conciso. Más tarde nosotros vemos que se levanta esa estrella que salía de Jacob y de Israel, por la cual nosotros hoy estamos aquí, por la cual nosotros tenemos esperanza. Esa estrella es el Señor Jesucristo, el único que dio por nosotros todo cuando nadie daba un centavo por nosotros. Cuando lo único que nosotros merecíamos era condenación, Él dijo: yo pago. Así que eso es lo que estaba pasando con Balaam. La historia termina en Números 24. Balac está furioso porque no logró lo que quería y no podía comprar una maldición contra el pueblo de Dios. Una vez más, no hay dinero que pueda pagar una maldición contra tuya. Quédatelo bien presente en esta mañana. No te olvides de ello. No existe dinero que pueda pagar una maldición en tu contra. No existe. Porque Dios es el que está con nosotros. Porque Dios es el que cuida de nosotros. Porque Él ha prometido que no nos va a dejar y no nos va a desamparar jamás. Como cuestionando un poquito, ¿era Balaam un seguidor de Dios? Él dijo que iba a consultar con su Dios. Dios le habló, Dios le dijo cosas que tenía que hacer, pero está su naturaleza. Y recuerde, cada uno de nosotros tiene un Balaam dentro. Cada uno de nosotros. La Biblia lo describe como alguien que era motivado por las cosas equivocadas, aun cuando había recibido las palabras precisas. Entonces, ¿era el burro entonces un profeta de Dios? No, tampoco. Él solo hace lo que hacen los burros. Ese fue un caso especial que si tuviera que requerirse, Dios puede hacerlo. No es un problema para él. Sin embargo, se puede ver en las cosas del reino espiritual que el adivinador clamado por el mundo, porque era conocido, Balaam era conocido, no puede ver, está ciego. Dejemos de creer en esas fantasías que hay por ahí, por favor. Todos esos que están por ahí tratando de engañar están ciegos. Nuestra guía, nuestra lámpara, dice que es la Escritura. No nos dejemos llevar por lo que nos dicen por ahí aquellos que lo único que andan tratando de hacer es sacarnos dinero, cosas así. Que tienen un propósito. Y no es solo eso, estos son unas cosas. El propósito es apartarnos de Dios. El propósito es que ahora yo ya empiece a confiar en que mañana en la mañana me van a decir cómo va a ser mi día. Mañana en la mañana yo puedo saber si voy a tener un día bueno o voy a tener un día malo, porque fulano tal me está ahí diciendo. Todos los días son una bendición para nosotros, aunque a veces no lo podamos ver de esa manera. Todos los días son una bendición para nosotros, todos los días son buenos, aunque a veces no podamos verlo así, porque hay veces que es tan difícil.
Pero eso es algo que también está en la Escritura establecido que va a acontecer en nuestra vida. No es que ahora ya estamos en una burbuja donde nada nos puede pasar, donde ahora no nos enfermamos, donde estamos expuestos a lo mismo, pero tenemos una ventaja. Él está con nosotros, no nos va a dejar y no nos va a desamparar jamás. Pero ¿y entonces cuál es el mensaje para nosotros en esta mañana? Ya lo hemos mencionado muchas veces. No nos va a dejar, no nos va a desamparar, no hay maldición que pueda ser comprada en tu contra, pero por si faltara un poco. Número 1. Recordemos que nuestra batalla no es contra sangre y carne. Así que cuando nos encontremos en una situación de que si me dio mal, de que si no sabe qué, cositas así, por favor. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay fuerzas oscuras y malignas que a veces nosotros las ignoramos. A veces por falta de conocimiento, a veces por negligencia. Hay muchas las situaciones, pero eso está haciendo estrategias para traer maldiciones sobre nosotros en lugar de bendición. La buena noticia es que Dios no lo va a permitir. Así que podemos continuar confiando en que el Señor está en nuestra parte. Uno más. El Señor tu Dios peleará las batallas. El Señor tu Dios peleará las batallas. Hay unas que nosotros no podemos librarlas. Hay unas batallas que si Dios no interviene, nosotros no podemos. Pero ¿sabe qué? Él se va a encargar de ellas. Eso es lo que acabamos de ver. Y ¿sabe qué? No solo eso. Escuche lo que dice después del mandato. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Salmo 118:6. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Primera de Juan 4:4. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Cristo es mayor que el que está en el mundo y ante él se tiene que someter toda autoridad. Algo más. Punto número 3, ya estoy cerrando, no se me desespere. El Señor puede convertir maldiciones en bendiciones. Deuteronomio 23:5 está recordándole a Moisés qué había pasado. Sin embargo, por el amor que el Señor tu Dios siente por ti, sin embargo, por el amor que el Señor tu Dios siente por ti, si es tu Dios, esto aplica para nosotros. No quiso el Señor escuchar a Balaam y cambió la maldición en bendición. Salmo 30:11-12. Has cambiado mi lamento en baile, quitaste mi cilicio y me vestiste de alegría. Que mi corazón te cante a ti y no esté callado. Jehová Dios mío, te daré gracias por siempre. Abramos los ojos a lo que el Señor está haciendo. Esto no se trata de escuchar a los burros, pero hay situaciones en las que nosotros tenemos que estar alerta, hay situaciones ante las cuales nosotros tenemos que pensar una vez más y tener presente, Dios no cambia de opinión, no nos engañemos. Efesios 1:18-21. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos.
Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. No hay manera de que nosotros podamos ver algo. Pero, y entonces, ¿por qué es que, continuando el texto que leí en Efesios 6:12, dice que nos pongamos toda la armadura? Y yo he visto muchas situaciones donde hacen eso literalmente. Le ponen a la persona un casco, le ponen un chaleco y le ponen unas botas y le dan una espada. No es malo, pero no se trata de eso. No se trata de que ahora, ya como yo te puse esta vestimenta, pues ahora tú ya estás bien. Hey, acuéstate a dormir. No. El verso 18 de Efesios 6 es que dice qué es lo que a nosotros nos toca. Porque toda esa ilustración de la armadura tiene que aplicar solamente en nuestra mente. Pablo está usando una ilustración de cómo es que se vestían los soldados. Y podemos usar la misma ilustración hoy en día, porque de igual manera ellos usan una protección para proteger ciertas partes de su cuerpo, pero no es que yo me voy a poner unas cosas aquí. Ya lo he dicho, nuestra guía, nuestra lámpara es la palabra de Dios y lo que dice a continuación de que termina de describir la armadura. Porque muchos piensan que ya porque nos pusimos esa indumentaria así físicamente, pues ya todo está bien. El verso 18 dice que estemos orando en todo tiempo, con todo ruego y súplica. No dice que ya porque nos pusimos eso. Y no es malo, si se le quiere poner, es simbólico y puede aplicar, pero ahí no se acaban las cosas. Eso no es el todo. Tenemos nosotros que meternos con el Señor, confiando siempre que Él está de nuestra parte, que Él quiere obrar a nuestro favor y que Él puede hacerlo. Amén. Vamos a cerrar con esto. Salmo 27, los primeros 3 versículos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, porque contigo estaba el que es mayor que cualquiera. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ese es el pensamiento del salmista, ese es el pensamiento que el Señor quiere que nosotros tengamos siempre presente. No importa cómo se vea la situación, Él está en control de la situación y no existe dinero que pueda pagar una maldición en contra tuya. Podríamos entonces cerrar haciéndonos la pregunta: ¿le pertenezco yo a Él? ¿En realidad yo le pertenezco? ¿O todavía hay algunas áreas de mi vida en las que Él no tiene parte? Le pertenezco completamente. Yo le he recibido como mi Salvador, como mi Señor, porque muchas veces es bien fácil decir: yo te recibo como mi Señor, líbrame de todas las cosas, yo quiero todas esas bendiciones, pero como Señor, quédate ahí. Yo no quiero, eso yo no lo quiero. El Señor es uno solamente, el Señor y es Salvador. Le hemos recibido de esa manera, le hemos aceptado. Quedémonos con ese pensamiento en esta mañana y examinémonos en dónde estamos parados, porque miren, si nosotros no le pertenecemos,
si nosotros no le reconocemos, sí es para que salgamos temerosos de este lugar, porque vamos a ser unos títeres de nuestro adversario. Pero si nosotros le pertenecemos, si nosotros le hemos aceptado, si nosotros confiamos plenamente en Él, usted puede salir de aquí con su frente en alto, gozoso y agradecido con Dios, porque no existe nada que pueda destruir. Dios le bendiga en esta mañana.